¡Por Crom! Buenas noches, noctámbulos. Conan navega en el holgazán sin rumbo. Apaga la luz, toma asiento, que empezamos. Conan el Bárbaro. Conan el Bucanero, de Robert E. Howard. Cuarta parte. Capítulo 8. La corona de la cobra. Sarono casi se volvió loco de ira cuando regresó al pretel y se enteró de que Chabela se había ido. Los marineros que habían quedado de guardia en la cubierta de popa y en la puerta del camarote de la prisionera fueron encadenados inmediatamente a la quilla. Antes del amanecer del día siguiente, Sarono desembarcó de nuevo con unos cuantos hombres. Se pasaron todo el día buscando a la princesa, que era indispensable para sus planes. Encontraron algunos trozos de su vestido, pero aun cuando era una prueba evidente de que la muchacha había estado allí, no arrojaban ninguna luz sobre su paradero actual. Los hombres también descubrieron los restos del campamento de Sigurd. Sin embargo, no había rastros de los piratas varachanos. Al atardecer, Sarono, decepcionado y más furioso que nunca, regresó a bordo del pretel. Menkara llamó. «Sí, capitán Sarono. Si tu magia sirve para algo, esta es la ocasión de demostrarlo. Dime a dónde se ha ido la princesa». Poco después, Sarono, sentado en su camarote, contemplaba cómo el Estigio montaba el aparato con el que había puesto en práctica su magia en el palacio del duque Villagro. El brasero sisió y el hechicero dijo: «Yao Setet». La nube de humo de color verde jade se condensó y en ella cobró forma un paisaje marino. Mostraba un mar en calma en el que se veía una nave ligera y graciosa con todo su aparejo. Pero las velas colgaban flojas mientras el barco se balanceaba suavemente sobre las tranquilas aguas. «El holgazán de Conan con un mar en calma», dijo Sarono cuando la visión se esfumó. «¿Pero dónde?» Menkara extendió ambas manos con un gesto de desaliento. «Lo siento, pero mi magia no llega tanto. Si hubiera sol, podría decirte al menos en qué dirección navega, pero así». «¿Quieres decir», gruñó Sarono, «que pueden encontrarse en cualquier punto del horizonte, pero que tú no puedes decir dónde?» «No soy el gran Tot Amon», repuso Menkara. «Hago lo que puedo». «¿Puedes ver si la princesa está a bordo?» «No, pero estoy seguro de que está allí, ya que, de lo contrario, la visión no habría mostrado el barco. Seguramente está durmiendo en algún camarote». «Tenía que haber gozado de su cuerpo cuando tuve la ocasión», dijo Sarono con un gruñido. «Pero, ¿qué hacer ahora?» «Quizá el holgazán ponga rumbo a la costa de Kush, pero es muy probable que se dirija a Cordaba». El capitán Conan se apresuraba a devolver a la princesa a su padre para cobrar una buena recompensa por ella. «Si navegamos a toda velocidad hacia el norte, podríamos cortarles el paso». «Creo que no. El océano es muy ancho, y si la calma detiene el barco de Conan, detendrá también el tuyo. Podrían estar navegando hacia el noreste en dirección a las costas de Chen, para pedirle ayuda a Tobarro, el hermano del rey. No podemos saberlo a ciencia cierta, pero olvidas cuál es nuestro objetivo. La muchacha y el tesoro constituyen nuestra meta principal. No, me refiero al gran Tot Amon. Una vez que contemos con su ayuda, no importará que la princesa vuelva al lado de su padre o a casa de su tío. El príncipe de los hechiceros puede controlarlo todo con la misma facilidad que si se tratara de marionetas pendientes de un hilo. Pongamos rumbo a la costa Estigia, y si en el camino nos encontramos con el barco de Conan, tanto mejor. Si eso no ocurre, tampoco tiene mucha importancia».
Desde la costa estigia, Sarono y Menkara emprendieron la marcha en caravana. La mitad de la tripulación se quedó atrás vigilando el pretel, mientras que la otra mitad, armada hasta los dientes, seguía a su capitán. El viaje en caravana le costó una buena cantidad de oro a Sarono, lo que el tacaño Singario sintió enormemente. Al igual que la mayoría de los marinos, Sarono se sentía incómodo en tierra, estaba fuera de su elemento y se sentía un tanto desamparado. Aunque el desierto podía compararse de alguna manera con el mar, lo cierto era que esa gran extensión de arena le resultaba extraña. No le agradaba el rítmico andar del camello, ni el aire del desierto, que le secaba completamente la garganta. Sin embargo, debía soportar todas aquellas incomodidades. Al tercer día vieron el oasis de Kahar. Estaba formado por un oscuro y solitario conjunto de palmeras que rodeaban un extraño estanque, y en medio de la vegetación se destacaba el contorno de un enorme edificio. Se acercaron al oasis con grandes precauciones. Menkara cabalgaba a la cabeza del grupo, a fin de que sus ropas, que indicaban que se trataba de un sacerdote de Sed, pudieran ser vistas por cualquier persona que estuviera vigilando. En el oasis reinaba la quietud y el silencio. No había pájaros revoloteando sobre el estanque, ni encima de las palmeras. Ningún centinela les impidió el paso. Los camellos doblaron sus patas delanteras, una a una, haciendo peligrar la integridad física de sus pasajeros. «Vigila a los camellos», le ordenó Sarono a su segundo. «Esos perros tienen miedo y podrían escapar, dejándonos en este asqueroso lugar». Luego Sarono y Menkara avanzaron a pie, bordeando el negro estanque, y se dirigieron al edificio que se alzaba al fondo. A Sarono no le gustaba nada el aspecto del estanque. Era negro como el carbón y brillaba con un resplandor siniestro a la luz del mediodía. En su superficie había grandes manchas de aceite que de cuando en cuando se movían siniestramente, como si tuvieran vida. A un lado había un bloque de piedra rojiza que parecía un altar. Tenía manchas oscuras en varios puntos. Sarono palideció y sintió un escalofrío cuando pensó en lo que podría reflejarse en el negro espejo de aquella superficie líquida. Bordearon el siniestro estanque y se acercaron a la morada de Totamón. Enseguida vieron que el edificio, al igual que el estanque, era de piedra rojiza. Sarono jamás había visto unos signos tan extraños como los que había sobre la arcada de la puerta principal. El diseño del edificio era simple y severo. A Sarono le resultó difícil relacionarlo con algún estilo conocido, salvo quizá con las enormes pirámides que había en el desierto, cerca de Kemi. En conjunto, la estructura se parecía más a una tumba que a una casa. El oscuro umbral tenía el aspecto de una enorme boca abierta en medio de una masa de piedra rojiza. Menkara caminó sin pausa en dirección a las fauces de piedra y trazó un signo críptico en el aire. Sarono vio, asombrado, que el signo se dibujaba por un instante en el vacío, debajo de unas líneas de fuego verde. En el interior todo era piedra y silencio. No había señal alguna de guardianes o de criados. Menkara avanzó confiadamente y Sarono se resignó a seguirlo de cerca. Más allá de la antecámara se perdía en la densa oscuridad un tramo de escalera de piedra desgastada por los siglos. Descendieron por debajo del nivel del desierto hasta que llegaron a un salón. Allí había luz. El siniestro resplandor de color verde procedía de unos candelabros de cobre pulido. A la luz del color esmeralda, Sarono vio que el enorme salón estaba flanqueado por dos filas de enormes columnas talladas con los mismos jeroglíficos que había visto en la puerta de entrada. Al fondo de este salón había un hombre sentado sobre un trono de piedra negra y brillante. Al acercarse un poco más,
Sarono lo vio mejor. El hombre era un verdadero gigante, con anchas espaldas y rostro de halcón. Su piel tenía un tono profundamente bronceado, desde su cráneo afeitado hasta los pies calzados con sandalias. Vestía una simple túnica larga y blanca. El único adorno que llevaba era un anillo de cobre en forma de serpiente que se enroscaba 3 veces en uno de sus dedos y se mordía la cola con la boca. Sarono pudo intuir algo acerca del carácter del personaje llamado Totamon, a juzgar por las líneas severas del edificio y la ausencia de adornos en la túnica del hechicero. Se trataba de un hombre para el que las riquezas materiales no significaban nada. Su pasión se centraba en algo intangible, el poder sobre sus semejantes. Cuando se detuvieron a poca distancia del trono, el hombre que estaba allí sentado habló con una voz clara y fuerte. «Te saludo, Menkara, pequeño hermano». Menkara se puso de rodillas y tocó las negras losas de piedra con la frente. «He venido a verte en nombre del padre Set, señor», musitó. Sarono se dio cuenta, con cierta inquietud, de que el sacerdote estaba atemorizado, lo que le hizo sudar copiosamente, a pesar del aire seco del desierto. «¿Quién es este cingario de rostro negro que has traído a mi casa?», preguntó Totamon. «Es el capitán Sarono, un bucanero, temido señor, un emisario de Villagro, duque de Cordava». Los fríos ojos del hombre miraron a Sarono de arriba abajo. El bucanero tuvo la impresión de que la inteligencia que alentaba tras aquella mirada estaba tan lejos de toda consideración terrenal, que los actos de los hombres le resultaban completamente ajenos. «¿Y qué tengo yo que ver con Singara o Singara conmigo?», preguntó Totamon. Menkara abrió la boca para contestar, pero Sarono decidió que había llegado el momento de dar explicaciones. Con una audacia increíble, incluso para él, dio un paso hacia adelante, apoyó una rodilla en el suelo y le tendió al hechicero el pergamino que contenía la carta de Villagro. Totamon la tomó con la mano en la que llevaba el anillo de cobre y luego la apoyó sobre sus rodillas. «A ti, el más poderoso de todos los magos», empezó a decir Sarono, «te traigo saludos del señor de Cordava, que te ofrece espléndidos regalos, a cambio de un pequeño servicio que te explica en esta carta». Totamon ni miró la carta. Parecía conocer ya su contenido. Luego reflexionó durante un momento. «Mi mayor deseo es acabar con el maldito culto a Mitra y renovar la adoración a nuestro padre Set», murmuró. «Pero estoy ocupado con importantes operaciones mágicas, y el oro de Villagro no significa nada para mí». «Eso no es todo, temido señor», intervino Menkara, sacando de su túnica el libro de Esquelos. «En nombre de la buena voluntad del duque, te suplicamos que aceptes este regalo de nuestras manos». Acto seguido dejó el libro a los pies de Totamon. El gran hechicero hizo chasquear los dedos, y el libro dio un salto en el aire y cayó suavemente sobre su regazo. Luego el poderoso brujo lo hojeó displicentemente. «Es realmente un magnífico regalo», dijo. «No sabía que existiera una cuarta copia. ¿Os habéis asaltado la biblioteca real de Aquilonia?» «Nada de eso, temido señor», explicó Menkara. «La casualidad hizo que encontráramos este ejemplar en la isla sin nombre, situada en el océano occidental». Menkara se detuvo en el acto, porque el cuerpo del sombrío gigante sentado delante de ellos se había puesto rígido. En los ojos del negro apareció un frío brillo. Hasta el aire del salón pareció congelarse, y Sarono intuyó el enorme peligro que se cernía sobre ellos. El bucanero contuvo la respiración. Habrían hecho algo que pusiera furioso al gran mago. «¿Os habéis apoderado de algo más en el altar de Satowa, el dios sapo?», preguntó Totamon, con una voz suave como el sonido de una espada al salir de la vaina. Menkara se puso a temblar.
Nada más, temido señor, salvo 1 o 2 sacos de gemas, que por supuesto estaban en el altar encima del libro, ¿verdad? Mencara asintió, asustado, con un movimiento de cabeza. Totamón se puso en pie. En sus ojos centellaba el fuego del mismísimo infierno. Toda la habitación pareció arder con fuego verde, y el suelo crujió como bajo los pies de un gigante. El mago dijo con voz de trueno: «Gusanos asquerosos, estos son los estúpidos que me sirven a mí, Totamón. Sed Padre Todopoderoso, dadme hombres más inteligentes como esclavos». «Aika Potba». «Poderoso príncipe de los magos, ¿te hemos ofendido?», preguntó Mencara tímidamente. La torva mirada del poderoso Estigio se posó con una mortal furia sobre los 2 hombres que tenía delante. Su voz parecía el siseo de una serpiente. «Sabed, estúpidos, que allí debajo del ídolo estaba escondido algo cuyo valor no se puede comparar con toda la riqueza del mundo, y frente a lo cual el libro de Esquelos no vale más que una mísera moneda de cobre. Me refiero a la corona de la cobra». Sarono se quedó boquiabierto. Había oído hablar de ese talismán sagrado de los hombres serpientes de Valusia. Era el más potente que había en el mundo, la todopoderosa corona de los reyes serpiente, con la que consiguieron en tiempos prehumanos dominar toda la tierra. Y ellos habían cogido el libro y las piedras preciosas, dejando allí el supremo tesoro. Capítulo 9. Viento en el aparejo. Durante días el holgazán permaneció inmóvil en calma chicha en los alrededores de la isla sin nombre. Los hombres estaban sentados detrás de la borda y arrojaban las cañas de pescar al agua. A unos metros del barco, la tripulación del bote sudaba sobre los remos remolcando el holgazán, sujeto por la proa, centímetro a centímetro, hacia las playas desconocidas. Conan maldecía e invocaba a los dioses de su salvaje Cimeria, pero todo era en vano. Las velas seguían colgando flojas, día tras día, sin que las agitara la menor ráfaga de viento. Las suaves olas lamían el casco sin hacer ruido. Hacia el sur se oían truenos, y por la noche los relámpagos iluminaban el firmamento. Pero en el lugar en el que se encontraba el holgazán, todo era calma. El fornido Conan estaba preocupado. El barco de Sarono podría atacarlo, a menos que la misma calma detuviera a ambos buques. También era probable que el Singario estuviera detenido con su barco en el horizonte, o que hubiera tomado otro rumbo al abandonar la isla, perdiendo de vista el holgazán. Por otro lado, estaba Sigurd y su tripulación. Conan simpatizaba mucho con el marinero pelirrojo de Badaheim, y le había ofrecido colchonetas para que descansara entre los hombres de su propia tripulación. Sabía por anticipado que eso causaría molestias, y así fue. Entre los bucaneros de Singara y los piratas había una feroz rivalidad. Los piratas eran en su mayoría argoseos de las islas. Había constantes peleas entre los hombres, que difícilmente podrían convertirse en una simpatía mutua. Sin embargo, los marineros tenían un sentido de código del honor propio. Por muy duro que fuera en muchos sentidos, Conan era incapaz de levar el ancla y marcharse, dejando allí solos a aquellos hombres, completamente abandonados a su suerte. Había confiado en que él y Sigurd podrían mantener la paz, pero no lo consiguieron. Al principio los singarios habían provocado a los náufragos, hasta que finalmente estalló el conflicto. Algunas veces, tanto Conan como Sigurd interrumpían una pelea, y los 2 capitanes obligaban a ambos contendientes a entrar en razón, pero al cabo de poco tiempo estallaba otra disputa. Aquella maldita calma chicha aumentaba aún más la tensión entre los grupos rivales de corsarios. Conan, furioso, gritaba maldiciones, crispando los puños sobre la borda. Esperaba que se levantara viento para dar trabajo a los hombres, y así mantenerlos tan ocupados
que no pudieran pensar en pelear. Además, le preocupaba otro problema. Chabela le había confiado todo lo que sabía sobre Sarono y su hechicero Estigio, el hombre con ojos de serpiente. En parte se trataba de información que ella había escuchado y que se les había escapado a ambos hombres, y en parte de lo que ella intuía acerca de las razones del viaje de Sarono y la captura del barco, que preocupaba mucho al cimerio. La lúcida joven comprendió que se tramaba una conspiración contra la corona y se lo hizo saber a Conan. En esos momentos, el cimerio se encontraba en un dilema. Él era un simple bucanero, y los conflictos dinásticos de los reinos le tenían sin cuidado. Por otro lado, le debía muy poco al rey Ferdrugo de Zingara. Es verdad que el viejo monarca le había hecho un encargo real, como marinero de la corona, y Córdoba proporcionaba a Conan un puerto seguro después de sus viajes. Pero en realidad, era lo menos que podía esperar del rey de Zingara. En casi todos los casos, Conan cobraba un pequeño porcentaje de sus botines. Sin embargo, en esos asuntos, la caballerosidad cimeria se contraponía a sus intereses personales. Un hombre bárbaro no podía quedarse de brazos cruzados, ignorando los ruegos de una hermosa princesa Zingaria, mientras su padre caminaba hacia la muerte con la ayuda de la brujería estigia. En consecuencia, aunque no sabía nada de lo que en realidad se estaba tramando, Conan decidió ayudar a la joven. Evidentemente, no era solo el altruismo el que movía al cimerio, también él tenía sus ambiciones. No pensaba seguir siendo pirata toda su vida. Si salvaba al rey de Zingara y a su hija de manos de los traidores, fortaleciendo así el tambaleante trono, ¿qué podría solicitar como recompensa? ¿Un ducado? ¿Un almirantazgo? Conan incluso pensaba en la posibilidad de pedir la mano de Chabela y convertirse en príncipe consorte. ¿Por qué no? En su vida aventurera, muchas mujeres le habían dado a Conan su más íntima hospitalidad. Pero aunque el cimerio trataba a las mujeres con una caballerosidad un tanto ruda, siempre había evitado el yugo del matrimonio. Para un hombre cuya vida había estado llena de viajes, aventuras y batallas, la idea de sentirse atado a un hogar y la obligación de pensar en el bienestar de una familia le resultaban insoportables. Sin embargo, ya había cumplido los 35 años y se habían calmado los impulsos y ardores de la juventud. Aunque no mostraba huellas de cansancio o de desgaste físico, salvo las numerosas cicatrices que marcaban su poderoso cuerpo, pensaba que no podía seguir mucho tiempo más con este tipo de vida. En consecuencia, era necesario pensar en el futuro. Chabela era una muchacha inteligente, hermosa y audaz, y además parecía gustarle. Los proyectos que Conan comenzaban a albergar no eran nada descabellados. Conan se apartó de la borda frunciendo el ceño, sumido en sus pensamientos, bajó a su camarote y se dejó caer en una silla. Sus ojos se posaron en las piedras preciosas y sonrió un tanto amargamente. Algo había ganado con sus esfuerzos. Sobre la mesa, delante de él, centelleaba la corona de la cobra, bajo los rayos del sol, que se filtraban por uno de los ojos de buey. La luz arrancaba de sus gemas, verdaderas llamaradas de fuego. Al regresar del acantilado por el que se había despeñado el ídolo, Conan y sus compañeros habían pasado una vez más delante del templo negro. Entonces les pareció que el aura maligna que reinaba allí había desaparecido completamente. El edificio de piedra negra brillaba, bañado por la luz del sol. Ya no producía un escalofrío de horror a quien lo contemplara. Conan había vuelto a entrar cautelosamente en el siniestro templo. En el lugar en el que había estado durante siglos el dios Apo, había un oscuro agujero. Cuando Conan se inclinó para asomarse a la cavidad, sus avisados ojos notaron el brillo de las gemas. ¿Acaso Sarono se habría olvidado de llevarse algo?
Conan introdujo la mano en el hueco y extrajo la corona de la cobra. Se trataba de un cono de oro hueco con miles de gemas incrustadas. Conan pensó que aquellas piedras preciosas parecían diamantes, aunque el arte de cortarlos y pulirlos no era conocido por los artesanos de su tiempo. La corona tenía la forma de una serpiente enroscada, con la cabeza levantándose por detrás y curvándose por encima, de modo que casi colgaba sobre la frente de quien se la pusiera. Miles de gemas adornaban la corona, y su valor era incalculable. Después de todo, el viaje a la isla sin nombre había producido beneficios. Un rugido de excitación apartó al bucanero de sus sombríos pensamientos. Por Frigia y por Shaitán. Conan sonrió al reconocer la voz de Sigurd. Un momento después, el rostro del barbudo pelirrojo enrojecía emocionado mientras miraba a Conan desde el umbral del camarote. Antes de que ninguno de los dos pudiera decir algo, Conan se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. Hasta sus oídos llegaron los atronadores latigazos del velamen al tensarse y la música del viento en el aparejo. El camarote se inclinó al ponerse en movimiento la nave. Por fin había llegado el viento. ¡Y qué viento! Durante 2 días y una noche. El holgazán capió la tormenta, arrastrado por un terrible simón, un viento que hacía que los marinos de la Edad Iboria evitaran aquellos mares. Cuando amainó el viento, el holgazán ancló en una pequeña ensenada. Conan no sabía dónde se encontraba realmente, porque no había sol ni estrellas en el firmamento, que estaba encapotado. Solo sabía que había navegado rumbo al este, a juzgar por el aspecto de la costa, con abundante vegetación. Pensó que seguramente se encontraba al sur de las praderas de Chen, pero no sabía si aquella ensenada pertenecía a Estigia o al reino de Kush, o tal vez a los países negros, situados más al sur aún. «Es un lugar un poco extraño, capitán», comentó Celtrán, el segundo de a bordo. «¿Dónde estaremos?» «Solo el diablo lo sabe, y él se ocupará de explicarlo», repuso Conan con un gruñido. «Lo importante ahora es encontrar agua. Los pellejos están casi vacíos. Nombre un grupo de desembarco para que se cargue con las barricas. ¡Deprisa!». Celtrán corrió hacia la cubierta principal para reunir a los hombres. Cuando el grupo descendió a los botes, Sigurd miró hacia la costa frunciendo el ceño, al tiempo que gruñía una de sus maldiciones favoritas. El fornido pelirrojo cargaba con un pellejo vacío. «¿Qué te ocurre, amigo?», preguntó Conan. Sigurd se encogió de hombros. «Puede que no sea nada, Conan, pero esta tierra no se parece en absoluto a las costas de Kush. ¿Y qué hay de malo en eso? Si manteníamos el rumbo este, igual hubiéramos llegado a Kush. Si es así, esta tierra no será puerto seguro para marineros honrados. Los diablos negros se comen a los hombres, y se dice que hay mujeres guerreras en el interior, que son mucho más crueles y duras que los hombres». Conan miró en dirección al primer bote que estaba llegando a tierra. «Puede que sea así, pero ante todo, debemos conseguir agua, y nuestras provisiones tampoco son muy abundantes. Cuando tengamos la bodega llena, pondremos rumbo hacia el norte, una vez más, en dirección a Cordaba». Capítulo 10. La Costa Negra. La ensenada en la que había anclado se encontraba en la desembocadura de un río pequeño y de poco caudal, a cuyas orillas había una densa vegetación y grandes palmeras. El bote del holgazán redujo su velocidad en las aguas poco profundas, y varios bucaneros saltaron por la borda con el fin de comenzar el arrastre de la embarcación sobre la arena. Luego, mientras los arqueros montaban guardia, el grupo ascendió por la playa hasta la boca del río, cargando barricas vacías. Después siguieron vadeando a la orilla, deteniéndose algunas veces para probar el agua y ver si ya habían alcanzado un lugar donde el líquido elemento fuera potable.
Conan, que había llegado a tierra con el segundo bote, permaneció en la arena con el ceño fruncido y los poderosos brazos cruzados sobre el pecho. La configuración de la desembocadura del río resultaba ligeramente familiar, y enseguida acudió a su memoria el nombre del río Sicamba. O bien había visto en algún mapa aquel trozo de costa, o realmente había atracado allí en alguno de sus viajes con Belid. La expresión de su rostro se dulcificó al recordar los años vividos con la horda de salvajes corsarios negros y con Belid, una mujer lánguida, morena y de movimientos felinos, cuyos ojos eran como estrellas negras. Había sido el primer gran amor de su vida. Con la rapidez de una tormenta tropical, surgió de entre la espesura una multitud de negros desnudos. Sus cuerpos de ébano brillaban entre cuentas de colores, plumas y pinturas de guerra. Vestían pieles de animales salvajes y blandían lanzas emplumadas. Conan, asombrado, bramó un juramento y saltó desde donde se encontraba, desenvainando la enorme espada mientras gritaba: «A mí, perros bucaneros, a las armas, vamos por ellos». El jefe de los guerreros negros era un musculoso gigante que parecía la estatua de un gladiador tallado en mármol negro. Al igual que el resto de sus hombres, estaba completamente desnudo, excepto por un taparrabos de piel de leopardo y varias plumas adornando su cuello. En la cabeza llevaba un penacho de plumas. Unos inteligentes ojos negros brillaban en su rostro de rasgos perfectos, con majestuosa dignidad. En realidad, cuando Conan le clavó la mirada, tuvo la impresión de que aquel rostro le resultaba conocido, pero el gigantesco cimerio no tenía tiempo para hurgar en su memoria. Mientras subía rápidamente por la inclinada playa, el sol se reflejaba en la ancha hoja de su espada. Llegó a poca distancia de sus enemigos y se detuvo haciéndoles frente. El emplumado jefe negro también se detuvo súbitamente, extendió sus fuertes brazos y bramó: «Simamani bote». La orden frenó a la horda de negros, excepto uno, que pasó por el lado del jefe, apartó el brazo que éste había levantado y empuñó un afilado assegai. Su brazo ya empezaba a moverse cuando el jefe, con la velocidad del rayo, hizo descender su kirri, un arma de madera dura, sobre el cráneo del guerrero. La víctima cayó de bruces sobre la arena. Conan gritó a sus hombres que detuvieran el ataque. Por un momento, los dos grupos armados se miraron con expresión amenazadora. Se levantaron las jabalinas y se tensaron los arcos. Conan y el gigante negro se observaron en silencio, jadeando. Entonces, el jefe negro distendió los labios en una franca sonrisa. «Conan», exclamó en lengua hircania, «¿ya te has olvidado de tu viejo amigo?». Mientras el negro hablaba, la memoria del gigantesco cimerio se refrescó. «Huma, por Kron y por Mitra», bramó alegremente. Dejando caer al suelo su enorme espada, corrió hacia el sonriente negro para estrecharlo entre sus brazos. Los bucaneros los miraban asombrados. Los dos gigantes se dieron palmadas afectuosas en los brazos y en la espalda durante unos segundos. Años antes, Conan había servido como mercenario en los ejércitos del rey Yildiz de Turán, al este del país. Huma, el Kuchita, había sido su compañero de armas. Habían servido juntos en una fracasada expedición en la lejana Hircania, escoltando a una de las hijas del rey Yildiz, que iba a contraer matrimonio con un príncipe nómada de las estepas. ¿Recuerdas aquella batalla en las nieves de los montes Talakmax?, preguntó Huma. ¿Cómo se llamaba aquel rey pequeño y feo? Creo que era algo así como Haluk Tompa. Sí, y recuerdo también como aquel ídolo verde del rey demonio llama, alto como una casa, cobró vida y aplastó a su único hijo como si fuera un chinche. Repuso Conan riendo a carcajadas. Por Kron, aquellos sí que eran buenos tiempos, pero dime,
Por todos los infiernos, ¿qué haces aquí? ¿Cómo has llegado a convertirte en jefe de estos guerreros? Huma se echó a reír. Contéstame tú esto, Conan. ¿Dónde ha de estar un guerrero negro, si no en la Costa Negra? ¿Y a dónde debe ir a parar un Kuchita si no es a Kush? Pero yo podría hacerte la misma pregunta, Conan. ¿Cómo te has convertido en pirata? Conan se encogió de hombros. Un hombre tiene que vivir de algo. Además, no soy pirata, sino más bien un corsario legal, con credenciales de la corona de Singara. Bueno, ya sé que no hay mucha diferencia, pero cuéntame tus aventuras. ¿Por qué te fuiste de Turán? Estoy acostumbrado a la selva y al desierto, Conan. No soy un nativo del frío norte, como tú. Entre otras cosas, estaba cansado de pasar frío con los inviernos turanios. Por otro lado, cuando tú te fuiste al oeste, se acabaron las aventuras. Sentí nostalgia de volver a contemplar una palmera y de gozar de una rolliza negra a la sombra de un árbol, de vez en cuando. Por eso renuncié a mi puesto, vine a los reinos negros del sur y me convertí en rey. ¿Rey? Oh, gruñó Conan. ¿De qué reino? No sabía que por aquí hubiera otra cosa que bandas de desnudos salvajes. El rostro de ébano de Huma se iluminó con una sonrisa. Eso es lo que son, o al menos lo eran antes de que llegara Huma para enseñarles las artes de la guerra civilizada. Huma volvió la cabeza y les dijo algo a sus hombres, que se movían nerviosos detrás de él. Los guerreros negros observaban asombrados a su jefe, que hablaba con aquel extranjero en una lengua que no entendían. «Raichi», exclamó Huma con voz potente. Los negros tomaron asiento sobre la arena. Los bucaneros que se encontraban detrás de Conan hicieron lo mismo, aunque sin apartar los ojos de los negros. Huma siguió diciendo: «Encontré a mi tribu en guerra con una tribu vecina. La conquistamos y la integramos a la nuestra. Luego me convertí en su jefe guerrero. Entonces conquistamos otras 2 tribus más y me nombraron príncipe. Ahora domino toda la costa, en una extensión de 50 leguas, y estamos en camino de convertirnos en una nación. Incluso tengo el proyecto de construir una ciudad que se convertirá en la capital del reino». «Por la sangre del infierno», exclamó Conan, «has aprendido mucho más que yo de eso que llaman civilización. Al menos has ascendido de categoría. Enhorabuena. Cuando tus hombres nos atacaron, pensé que los dioses se habían cansado de jugar con nosotros y que nos borrarían del mapa. Atracamos aquí en busca de agua, porque sufrimos días de calma chicha en una maldita isla llena de serpientes fantasmagóricas y de estatuas que caminaban. Tendrás suficiente agua para llenar tu barco», prometió Huma, «y una vez que hayas cargado a bordo todo lo que necesites, serás mi invitado en la aldea esta noche. Celebraremos una fiesta que recordarás toda tu vida. Tengo una nueva cosecha de licor de banana que podrá satisfacer tu paladar». Esa noche, la mayor parte de la tripulación de Conan durmió sobre unas esterillas de junco en la aldea de Huma, llamada Kulalo, dejando a bordo un reducido turno de servicio. Kulalo, que era una aldea bastante grande, estaba formada por un triple círculo de cabañas cónicas, de bambú y paja, protegidas por una alta empalizada de arbustos espinosos. Los nativos cavaron un enorme hoyo en el claro que había en el centro de la aldea. Luego lo llenaron de leña y asaron bueyes y antílopes enteros. Se pasaron de mano en mano cuencos de madera tallada que contenían un licor dulzón con sabor a banana que parecía suave. Mientras algunos músicos negros hacían sonar sus tambores rítmicamente, otros tocaban flautas y tañían liras, y las jóvenes negras, ataviadas tan solo con algunas cuentas de colores y plumas, bailaban delante de las hogueras. Batían palmas y gritaban a coro, al tiempo que se contorneaban sensualmente, ofreciendo un espectáculo digno de cualquier corte imperial. Los marineros comían como lobos hambrientos. Después de la carne se sirvieron tortas endulzadas con miel y montañas de frutas maduras.
Los hombres de Sigurd también participaron en la celebración. La fiesta ruidosa y alegre fascinó a los argoseos. Por una vez, estos y los singarios estuvieron demasiado ocupados con la comida y la bebida como para pelearse. Varias muchachas de ébano fueron seducidas por los marineros y conducidas a alguna cabaña para aplacar sus deseos. Conan temió que surgieran problemas por este motivo. Sus bucaneros no habían visto una mujer desde hacía semanas. Sin embargo, se sintió agradablemente sorprendido de que los negros guerreros de Huma no le dieran importancia al asunto. En realidad, parecían considerar un cumplido el hecho de que sus mujeres fueran solicitadas, si bien después de que un marinero tomara a una mujer, tenía que enfrentarse con un negro que extendía la mano esperando una recompensa. Aliviado al ver que no habría problemas por culpa de las mujeres, Conan reflexionó acerca de las ventajas del salvajismo como forma de vida. Sin embargo, la princesa Chabela consideraba que aquello era bestial, y así lo manifestó. La joven tomó asiento entre Conan y Huma. Los dos jefes hablaron sin parar de sus respectivas aventuras desde que se separaron en Turán. Conan se divertía observando la expresión de la muchacha, que miraba a las parejas que retozaban en las sombras. El cimerio había temido que Huma solicitara los favores de Chabela a cambio de su hospitalidad. Entre los cuchitas, esto era considerado como de buena educación, pero cuando el gigantesco cimerio frunció el ceño, pensando en lo que haría para salir del apuro, Huma adivinó sus pensamientos y le dijo que conocía las costumbres de los hombres civilizados y que la princesa no tenía nada que temer. Conan eructó con fuerza, cortés tributo a una buena comida, y luego dijo: «Por las tripas de Kron, amigo, no pude leer las estrellas para saber dónde nos encontrábamos». En el holgazán no tenía mapas de esta costa situada tan al sur. Sin embargo, tenía la impresión de que no estábamos lejos del legendario país de las Amazonas. Después de pronunciar estas últimas palabras, Conan se bebió un cuenco lleno de licor. «En cierta forma así es», repuso Huma. «Al menos las mujeres guerreras de Gamburu, que es su ciudad más importante, reclaman esta costa como territorio suyo, pero no tienen medios eficaces para apoyar su reivindicación, ya que hay otras tribus entre mi tierra y la suya. Comprendo, tengo entendido que son duras de pelar en la batalla. No quisiera comprobarlo, porque eso de pelear con mujeres no va conmigo. ¿Has tenido dificultades con las amazonas?» «Al principio sí. Estoy enseñando a mis hombres a disparar como los turanios», dijo Huma moviendo la cabeza tristemente. «Pero resulta difícil. Por aquí no hay buena madera para hacer arcos, y mis hombres ni siquiera empluman sus flechas. Son muy testarudos, y dicen que así se ha hecho desde que Dabalab creó el mundo, y que esa es la mejor manera de hacerlo. Algunas veces pienso que sería más fácil enseñar a bailar a una cebra, pero a pesar de todo, ahora dispongo de los mejores arqueros de Kush. La última vez que las amazonas intentaron cruzar la frontera, dejamos a algunas con más púas que un puercoespín». Conan se echó a reír y luego se llevó una mano a la frente. El licor de banana, aunque dulce, se le subía a la cabeza. Farfullando una disculpa, Conan se puso en pie tambaleándose y se retiró a la cabaña más cercana para evacuar el líquido que le sobraba en el estómago. Luego decidió que por esa noche ya estaba bien. Regresando donde estaban las esteras del rey, el cimerio cogió el bulto que había traído consigo. El saco contenía la corona de la cobra envuelta en una manta. No la había dejado a bordo del holgazán, porque aquella fortuna en gemas podría tentar al más fiel de los hombres. Y puesto que Conan los apreciaba sinceramente, prefería alejarlos de la tentación, antes de verse obligado a colgarlos del palo más alto del buque. Mascullando las buenas noches a Sigurd, a Seltrán, a Huma y a la escandalizada princesa, Conan se dirigió tambaleándose a la cabaña que Huma le había preparado.
Al cabo de unos minutos roncaba con la sonoridad de un trueno. Conan no había observado la desagradable expresión que se dibujaba en el rostro de uno de los guerreros de Huma, un tipo malhumorado llamado Watu. Era el hombre que estuvo a punto de arrojar el asegi contra Conan en la playa, y a quien Huma derribara de un golpe. Aquel golpe aún perduraba en el ánimo del rencoroso hombre. Watu, que era un importante guerrero de la tribu de Huma, se había sentido insultado y tratado como el último hombre de la aldea. Durante toda la fiesta, sus sombríos ojos se habían posado una y otra vez en el bulto que había a los pies de Conan. Los cuidados que le prodigaba el capitán indicaban que se trataba de algo de mucho valor. Watu se fijó en la cabaña en la que Conan iba a pasar la noche, mientras la fiesta seguía su curso bajo una maravillosa luna tropical. Watu se puso en pie, se tambaleó un poco, como si estuviera borracho, aunque no lo estaba, y se internó en las sombras. En cuanto se alejó del grupo, se ocultó entre dos filas de cabañas. La luz de la luna brilló fugazmente sobre la hoja de acero de su daga, un arma que acababa de recibir de un marinero por haber gozado de una de sus mujeres. Más lejos, en el oasis de Kahar, que se encuentra en Estigia, Totamón había estado observando durante horas el plano astral, en busca de alguna señal que le indicara dónde se hallaba la preciosa reliquia de los hombres serpientes de la desaparecida Valusia. Mientras Menkara y Sarono dormían en alcobas situadas más allá de su laboratorio privado, el poderoso Estigio se dio cuenta finalmente de la inutilidad de sus esfuerzos. Luego permaneció inmóvil en su asiento, con los fríos ojos mirando al vacío. Las sombras se movían dentro del enorme globo de cristal que unas manos invisibles habían colocado delante de él. Unas oscuras figuras que habían en su superficie arrojaban luces y sombras hacia las talladas paredes de la habitación. Totamón había llegado a la conclusión de que la corona de cobra ya no se encontraba en su antiguo escondite, bajo el ídolo de piedra de Satogwa, el dios sapo. Solamente otro grupo de marineros que hubiera desembarcado por accidente en la isla sin nombre habría podido llevarse la corona. Mediante el poder de su bola de cristal, Totamón examinó la isla pulgada a pulgada. No solo había desaparecido la corona, sino que no había ni un solo ser humano en ella. Tampoco se veía el menor rastro de la princesa Singaria, cuya huida del pretel le había relatado Sarono. La desaparición de la corona y de Chabela, así como la destrucción del ídolo, indicaban la intervención de una mano desconocida. En la habitación reinaba el silencio. Las sombras danzaban en las paredes, y sobre la figura sentada en el trono, inmóvil, como una estatua de piedra. Fin de la cuarta parte. Gracias a nuestros suscriptores que hacen posible que el canal siga creciendo. Muchas gracias. Si el video te gustó, por favor dale me gusta y suscríbete. Eso me ayudaría muchísimo. Muchas gracias.